Hoy vamos a estar hablando con César Fuentes, así que vamos a estar sumándolo al vivo. Como siempre, agradezco profundamente a Lau Orellana por esta cortina musical espectacular. Vamos a sumar a César. Ahí está. Fíjate que ahí te mandé la invitación. Ahí está. Bien, estamos viendo una biblioteca. Ahí está, ahora sí. Estaba al revés. No pasa nada. Pasa todo el tiempo en realidad, así que no hay ningún problema. ¿Cómo estás, César? Bien, muy bien. ¿Cómo andas vos? Bien, bien. Muchas gracias por este ratito. Sé que estabas complicado hoy, así que te lo agradezco profundamente realmente por darme este ratito. Pero bueno, es un placer. Tenés que saberlo, por supuesto. Hablar un poquito de tu carrera, de todo este paso y esta carrera que todavía tiene para largo, digamos, continúa. Así que bueno, nada, De lo que principalmente como gustes. siempre. ¿Cómo? De lo que gustes, decime. Perfecto. Bueno, me encantaría conocer un poquito más allá de lo que uno puede leer, ¿no? Por internet, de tu historia, de todo eso. Me encantaría conocer profundamente, ¿no? De cómo comenzaste, cómo se te despertó esa chispita de ir por el lado del metal. Primero tu contacto, ¿no? Con la música metal, digamos, en más o menos, te agarró de chico, te agarró de adolescente. Mirá, a ver, el tema es el siguiente. En mi casa no había música para nada, Ujú. nunca. No había ni Nada. una radio. O sea, a mis viejos Ujú. no les interesaba la música para nada Mira. y, qué sé yo, en algún momento yo empecé a escuchar por ahí sonidos sueltos y decía, algo tiene que haber, pero en un momento dado en el secundario tuve Ujú. así una epifanía, que fue que un día me fui a sentar con los del fondo, yo me sentaba en el medio, digamos, mitad de tabla, y conocí a los de adelante, hoy voy a ver a un amigo que tengo desde aquel entonces, que tenía 15 años, que estaba adelante de todo, pero atrás había otro mundo. Y ese mundo que estaba ahí atrás, nada, era de gente que estaba en otra cosa, imagínate, no querer estar cerca del pizarrón quiere decir, no que ocultes algo, pero que tenés tus propias cosas y no tenés por qué compartirlas. Y bueno, Totalmente, siempre fui la de atrás. claro, bueno, eh, digamos, cada parte del aula tiene su atractivo Totalmente. particular y su onda. Pero estos de atrás estaban hablando de rock y a mí me gustaba mucho la idea y les digo, ¿y qué podrían recomendar? ¿Me podrían recomendar algo fuerte? Me dijeron, vos decís algo pesado. Cuando dijeron pesado, hubo como una campanita, dije, sí, me parece que sí, que es eso. Así que Claro. me hicieron una listita de 4 o 5 títulos, fui a lo que en aquel momento era una cadena tipo Musimundo, se llamaba eh, ¿cómo era que se llamaba? El Centro Cultural del Disco. Era lo que luego fue Musimundo, ponele un equivalente. Claro. Antes te dejaban incluso escuchar los discos en la bandeja, los Mm. vinilos en la bandeja y todo. Hoy en día parece una antiguaya, pero en aquel momento era eso. Y el primero de la lista era Machine Head de Deep Purple. Me lo llevé a casa, lo puse en una bandeja que llegó de una manera misteriosa a mi casa. A mis viejos no les gustaba la música, pero tenían parientes en España que les mandaron unos discos, tipo de presente, de recuerdo, lo que sea, y para escuchar esos discos nada más, mi viejo compró una bandeja de esas que venían en una valijita tipo portátil, un horror, porque tenían Claro. el plato chiquitito, una cosa de hoy en día de museo. Bueno, en esa bandeja puse el disco, apoyé la púa sobre el surco y los primeros 4 compases supe que mi vida había cambiado para siempre. Así que esa es Te más o menos rompieron la la historia cabeza. de cómo comenzó, Claro. para que te des una idea. En el fondo de la clase, entre otros, estaba Alejandro Colantonio, que fue después uno de los primeros bateristas de B8.
claro. Así que había toda una historia por desarrollarse todavía. Totalmente. Acá ponen, Blackmore es un antes y un después en la vida de muchos metaleros. Sí, obvio, obvio. Blackmore pudo haber empezado por otro lado, pero Blackmore es algo como definitivo. Blackmore, Gillan, es decir, Deep Purple como lo que era en aquel momento, una revolución sonora, porque hay otro tipo de revoluciones, hay revoluciones que son de estilo de vida o incluso de onda, pero lo que escuchamos nosotros en aquel momento era una revolución sonora, definitivamente. Claro, totalmente. Ahora, vos estabas en la secundaria, llegaste a poner esos discos en tu casa para escuchar, te empezaste a comprar, digamos, tus primeros discos. Ujú. Básicamente, sí. Bien, y a partir de ahí, ¿cómo llegaste, ¿no? A la parte de desarrollar la parte periodística. A ver, mi otra pata intelectual, digámosle así, Ujú. era la escritura, la literatura. O sea, Sí. yo escribía y leía desde muy chico y me encantaba la literatura y en algún momento, bueno, me metí en la carrera de letras porque me interesaba, sin ningún tipo de esperanza de salida laboral ni cosa por el estilo, y nunca pensé que pudiera juntar las dos cosas, porque además que las revistas que salían en aquel entonces no tenían como una dedicación particular y en líneas generales no les caía muy bien el metal y el rock pesado. Ujú, Eh, pero en algún momento salió una revista llamada Riff Raff y en el primer ujú. número ponían que estaban buscando redactores. Así que dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y efectivamente me encontré con que al cabo de un tiempo, empezando en esa revista y continuando, lo que creí que era un hobby se convirtió en carrera y lo que creía que era carrera se convirtió en un hobby. Es decir, escribir es el Claro, hobby y la carrera terminó siendo el periodismo musical, si es que se le puede dar ese nombre. claro. Bien. ¿Y después cómo se te dio? Porque sé que hiciste la parte de letras, digamos, pero también hiciste la parte de filosofía, estudiaste en Barcelona. No, en Barcelona estudié filología, que es Ah, una filología. especie de, filología es una especie de desprendimiento de letras, en el sentido de que es el estudio de la lengua en cuanto a su etimología y formación. Ah, Entonces, hay cosas que, nada, digamos, yo quería perfeccionarme por ese lado y quería una equivalencia además para que me reconocieran los títulos y todo, así que decidí estudiar filología allá en España, aprovechar el tiempo y nada, fue una linda experiencia. Es raro hoy en día tener dos títulos de dos universidades diferentes, pero qué sé yo, es lindo, tengo por ahí mi título firmado por el rey de España y toda la historia. Así bueno, que, bueno, qué sé yo. es un lindo cuadro, por lo menos para hablar en una charla entre cafés. Sí, muy pocas veces. A mí no me gusta chapear, pero como algunas veces me han puesto, digamos, en el brete. A ver, te voy a contar una vuelta que me pasó algo medio ridículo. Yo acababa de sacar el libro de Iron Maiden y me Sí. hicieron una entrevista en una radio y ya arrancó muy mal la cosa, porque la primera pregunta que me hace es, ¿qué se siente escribir para gente que no lee? Casi me vuelvo loco, pero casi me vuelvo loco. Onda, el ¿Cómo? tipo suponía, esa voz, viste los locutores que tienen esa voz engolada y te preguntan, así como Sí. las preguntas como de manual. Bueno, y me quedo, pero totalmente sorprendido, digo, pero ¿de qué estás hablando? No hay, Que los no hay metaleros género más no leen. letrado. Claro, no hay género más letrado que el metal. Te pueden hablar de historia, de filosofía, de civilizaciones antiguas. No hay tema que el metal no haya tocado, básicamente. Y Tal cual, le absolutamente. comenté además, no hay revistas dedicadas a un subgénero, ¿cuántas hay? No hay tantas como de metal. Páginas de internet, esto, lo otro.
qué sé yo. Bueno, pero no es lo común, lo que pasa habitualmente. ¿Cómo que no, amigo? Yo tengo 2 carreras, ¿vos te parece que yo estoy acá? ¿Querés que te empiece a nombrar las carreras que tienen algunos de los tipos que tocan? Te vas a sorprender, Brett Gurewitz, que es biólogo, Mark Jansen, que es astrofísico, es decir, te vas a encontrar con un montón de gente que tiene, no solo tiene títulos, te aplasta si quiere. Entonces, bueno, nada, pero es muy raro que pase eso porque la gente se ha ido enterando con el tiempo. Es verdad que prevalece, o permanece, mejor dicho, una idea del heavy como cabeza de termo, el cuero, las tachas y qué sé yo, que fue Bueno, algo sí, sí, que se instaló equívocamente en algún sí, momento. sí, sí. Pero todo lo contrario, yo cada vez que me he encontrado con alguien, he charlado con alguien del palo, me encuentro con gente que tiene por ahí un extracto cultural más modesto, pero también me encuentro con mucha gente con la que hablar es un placer y podemos tocar temas absolutamente increíbles. Entonces, bueno, nada, es algo que ha quedado en una especie de inconsciente colectivo extraño. Hoy en día nadie me puede decir nada, o sea, ¿contra qué me van a comparar? ¿Contra la cumbia? No, 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 no hay forma. No, absolutamente. Después, bueno, arrancaste entonces en esta revista me contaste que tuviste, digamos, como tu encontronazo con un poco lo que te gustaba hacer y otra parte el tema de encontrarte con que capaz no se desarrollaba tanto, ¿no? Como vos hubieses querido. Eh, y después vos arrancaste esta revista Epopeya. No, primero hice Madhouse, Primero fue que fue. Madhouse. A ver, la historia de Madhouse es muy rara, porque no había en ese momento ninguna revista salvo Metal, que para mí era Ujú, una revista muy inferior, es decir, estaba muy lejos de las expectativas y se manejaban traduciendo o copiando gacetillas, y yo quería hacer claro, periodismo de verdad, no quería una cosa así. O sea, a mí no me interesaba el negocio como tal. Lamentablemente tuve que aprender el negocio para poder avanzar, pero lo claro. primero que tuve que hacer fue armar una revista. Llamé a algunos de los que estaban antes en Rifraf, que ya conocía, y saqué la revista en un momento extrañísimo, porque poco después se desató la hiperinflación de Alfonsín, y bueno, nada, estábamos todos en el horno, pero había ocurrido algo que de alguna manera, no me explico por qué, nos salvó, que fue que yo había pagado por anticipado 3 números de la revista, porque en ese momento me hicieron una oferta a la gente de la imprenta, y yo sin pensarlo mucho dije, bueno, dale, te pago por 3 números, porque en ese momento no me alcanzaba del todo, pero dije, algo voy a juntar como para poder hacer esto, porque me bajaban los precios bastante. Como la inflación hizo que todo, o sea, la inflación se siente en todos los lugares, pero créeme que en Mm, revista la inflación es mortal, porque te claro. terminan pagando meses después la edición, y cuando vas a recoger lo que vendiste y lo querés reinvertir, bueno, prácticamente no hay manera. Bueno, en aquel momento sí pasó así, porque había 3 números pagados, entonces, bueno, continuamos, ¿qué vamos a hacerle? No nos queda otra, vamos a hacer aunque sea los primeros 3 números. Claro. Y quedó, y fue para adelante. Increíblemente sobrevivimos a una etapa muy negativa de un país donde casi todo es negativo. Totalmente. Y después se vino Popeye entonces. Claro, después vino Epopeya, que fue un ofrecimiento del sello Lens Enterprises, que, Ajá, eh, que fue probablemente a nivel gráfico de lo que yo haya hecho, por ahí lo mejor, porque justamente NEMS me sacó de encima el problema de estar haciendo el negocio de vender revistas. Entonces ellos se ocupaban de la parte comercial y para nosotros estaba toda la libertad creativa y periodística posible. Así que fue una época de oro en ese sentido. Nos evitó dolores de cabeza sin fin. A mí me evitó el hecho de tener que estar concentrado en el negocio en lugar de lo que me interesaba, que era el periodismo y la música.
Claro. Esto estamos hablando encima de los años más o menos a fines de los 90, esta epopeya, Claro, más digo. o menos, entre el 95 y el 2000, más o menos. Claro, bien. O ¿Por qué sea, se termina todo epopeya? termina con el corralito. Todo termina con el Ah, ahí corralito. El está. día cuando explota el corralito se pudre todo porque, bueno, igual que pasó con la hiperinflación, no quedaba otra, A ver, en ese momento la gente no sabía qué hacer, no compraba revistas tampoco, compraba el diario porque quería saber de qué se iba a morir, pero nada más. Y en lo particular yo recuerdo ir caminando por la 9 de julio, querer tomarme un café, revolver, sacar una moneda y darme cuenta de que no tenía para comprar un café, porque francamente la plata se había evaporado. Aparte ya no sabías en qué pagar, si pagar en patacones, en Lecops, era todo un lío terrible. Todavía recuerdo que fui a llenar el coche, mi viejo Taunus, de nafta, porque andaba a nafta y chupaba como un criminal, y el muchacho de la playa me dice, ¿te molesta si te doy el vuelto en Bocanubas? Y yo me quedo y le digo, ¿qué es un Bocanuba? Contame qué es un Bocanuba. No, es una moneda que manejan los camioneros de Río Negro. Estábamos en una época delirante completamente y una verdadera catástrofe de las que lamentablemente estamos, no digo habituados, porque ¿sabés qué es lo que ocurre, creo yo, en la Argentina? Que cada catástrofe que ocurre en la Argentina, de las que ocurren periódicamente, es distinta de la anterior. Es decir, Sí, no es es cierto. comparable. Sí, el No, corralito es no fue cierto. igual que la hiperinflación no fue igual que el Rodrigazo, y seguramente lo que viene ahora, porque estamos a las puertas de un desastre, tampoco va a ser exactamente igual a lo que pasó, va a ser distinto. O sea, no hay por dónde adivinar. Es como cuando, viste, la casa Mm, tiene goteras y vos tenés una sí, mano tapando cada gotera y un pie tapando los otros agujeros, y de golpe lo que viene por un lado que parecía sano. Así que tal cual. lamentablemente estamos en Mm. el horno, por decirlo así. Sí, 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 estamos acostumbrados a que nuestra moneda se devalúa constantemente, pero nunca sabemos qué es lo que lo hace devaluar, porque todo el tiempo es algo No, distinto. yo sé perfectamente qué es lo que lo hace devaluar. Es la emisión sin ningún tipo de control y el tema de que nunca se practica austeridad fiscal alguna. O sea, yo sé Claro, exactamente cuál es el problema, pues como cualquier economista lo podría saber, y si vas y le preguntás a un economista ortodoxo, te va a decir, ¿vos querés solucionar el problema de la moneda? Bueno, primero, austeridad fiscal; segundo, claro. no emitas más; y tercero, libertad de mercado. Bueno, esos son más o menos los ingredientes de siempre para mantener una moneda estable y fija. Lamentablemente aquí no hemos tenido de eso. No, no hay nada que hacer, y cuando tuvimos, nada, duró poco y salió mal por motivos políticos. Totalmente. Volviendo un poquito a tu historia, porque si no con esto nos vamos a súper explayar y es más, nos vamos a terminar envenenando. Bien. ¿Te acordás vos cuál es el primer recital al que fuiste a cubrir como periodista? Como periodista, me acuerdo cuál fue el primer recital internacional al que fui Ajá, como periodista a cubrir, que fue sí, Barón Rojo en Obras. ajá, ¿Mm? Obviamente. Cuando fui a cubrir Barón Rojo fui para la RIFRAF, fue la primera vez. ujú, De hecho, después hice una nota con Sherpa Campuzano en el hotel, que también fue la primera figura internacional que entrevisté para un medio, ajá, y bueno, nada, era maravilloso poder hacerlo porque no venía nadie en aquella época. O sea, venían muy pocas figuras internacionales, y mm, la oportunidad de cubrir era muy rara. De hecho, las primeras coberturas directas que hizo Madhouse fue lo que hicimos nosotros cuando fuimos al Rock in Rio 2. Y allá
entrevistamos a Judas Priest, a Megadeth, a Faith No More, o sea, esa fue la gran prueba de fuego, digamos así. O sea, ahí es donde Claro. nos estrenamos como periodistas realmente, improvisando muchísimo, la verdad. Te digo más, mira, para que veas qué tan improvisados éramos, estábamos todavía, recién acababa de salir el segundo número de Madhouse y estábamos por hacer el tercero, creo, una cosa así era. Y nada, fuimos a Rock in Rio, no pensamos en que teníamos que llevar un fotógrafo. No sé cómo esperábamos ilustrar la revista, no teníamos muy claro. Llevábamos una camarita cada uno tipo Kodak, que era una vergüenza, y nada, no teníamos. Y cuando estábamos en el hotel, abajo, esperando para ver si conseguíamos una nota o no, porque habíamos llegado tarde, nos habíamos registrado tarde, habíamos pedido las notas tarde, porque no sabíamos bien cómo era la cuestión. Hay un pibe ahí, pues te digo, un pibe, 15 años, que dice en el portuñol que podíamos manejar, me dice, yo puedo sacar fotos. Vos podés sacar, ¿de veras podés sacar fotos? O sea, bueno, qué sé yo, venite con nosotros, saca fotos a ver qué pasa. Hoy es uno de los fotógrafos más importantes de Brasil, es Marcos Hermes. Todavía Mirá. hablo con él y cada tanto nos vemos cuando viene a Buenos Aires y todo, pero hizo de todo para bandas como AC/DC, Iron Maiden y demás. O sea, en Brasil preguntás entre de los fotógrafos quién es Marcos Hermes y sabes. Y siempre me dice, el comienzo de la carrera mía fue Mirá. aquel momento raro en el que nos encontramos afuera y dijimos, bueno, capaz que tenemos que hacerle una entrevista a Judas Priest y no hay fotógrafo. Y yo puedo sacar fotos. No solo pudo sacar fotos, se arregló maravillosamente y después hizo una carrera de ello. Mirá, tremendo. O sea, se catapultó completamente con esa anécdota Encontró, tan simple, encontró ¿no? un Con un camino. momento tan de mandarse. Sí, encontró un camino. Tenía 15 años, era un pibe. Hermoso, hermoso. Contame después un poquito, en el 2005 es que sacaste esta biografía de Iron Maiden, ¿no? Sí. Ahí se me escuchó todo. Eh, Ahí está. a ver, armé un libro que se llamaba Los años de la bestia por pedido de una editora que se llamaba AC, acá en Argentina. Y Mm. luego cuando estuve en España, que estuve viviendo allá, en algún momento me conecté con una editorial que se llamaba Cuarentena, que estaba buscando gente que escribiera libros. Yo dije, mira, yo tengo algo, si a vos te parece y te gusta, lo puedo ampliar. Y en realidad fue otra cosa, o sea, lo reescribí en lugar de ampliar. Reescribí algo completamente distinto, con una visión distinta, que para mí era lo que carecía, aquello de lo que carecían las biografías que estaba acostumbrado a leer. Es decir, yo las biografías que suelo leer, sobre todo las que vienen de Estados Unidos, ponen mucho énfasis en los datos, lo cual está perfecto, está fantástico. Sí, sí, Pero yo sí, no quería poner datos solamente. A mí me interesaba claro. contarlo desde un punto de vista. Entonces lo conté desde el punto de vista del fan y del periodista, e Claro. incluí cosas que me pasaron a mí, reportajes que yo hice, y básicamente conté una historia cercana, es decir, una historia con la que el fan también se puede relacionar. Eso fue lo que salió en España. Me ofrecieron de Vistar, publicarla, y de hecho, digamos, es como que No, estoy acá, estamos los dos igual, ¿eh? Porque a mí te me fuiste vos. Ahí estamos, tiene que volver. sí, un delay Ahí está, del sistema. ahí está, me quedé que
que lo hiciste desde tu punto de vista, de que lo estabas desarrollando así, de que, bueno, con España te hizo ese trato, digamos. Sí, a ver, parece raro que lo diga ahora, pero fue la primera vez que se hizo un libro biográfico de Iron Maiden directamente en español. O sea, Claro, no había otra biografía de Iron Maiden escrita en español originalmente. claro, Así que claro, en ese momento fue como una cosa rara. claro, claro. Sí, porque en realidad todo lo que era traducido, como decís vos, no había desde el punto Claro, de vista directamente de un hispano. no, además digamos, tampoco había biografías que se relacionaran directamente con la banda, es decir, vos tenés dos tipos de biografías para hacer. Que se Mm, llama biografía oficial, que tiene el beneplácito de la banda, o la biografía no oficial, que no cuenta, que no necesita de ningún tipo de permiso para ser publicada. Yo no quería claro, hacer una biografía oficial, no porque tenga nada de malo, sencillamente porque implicaba una complejidad sí, extra, digamos así, que yo no quería abordar. O sea, yo no quería que nadie me corrigiera lo que yo escribo o tal quería, cual. Tener digamos, la hacerlo lo más libertad libre absoluta, posible. literaria. Claro, claro, Ten- claro. Es la idea es esa. Entonces, cuando la escribí con esa intención. Ahora, vos fijate cómo es la historia. Hace unos poquísimos años atrás, Iron Maiden recibió un premio, o sea, un premio no, una distinción como ciudadanos del país, de visitantes del país. sí, Bueno, yo participé de esa movida que era de periodistas y de allegados y de fans del metal, y fans de Iron Maiden, y cuando hablé con la productora de Iron Maiden, sabían perfectamente quién era yo. Habían averiguado todo, así que sabían del libro y todo. Y una de las cosas que me preguntaron es: ¿por qué no hiciste una biografía oficial? Y expliqué esto mira, mismo. Eh, me dicen, está muy bien, realmente está muy bien, no tenemos nada de qué quejarnos, pero nos parece raro porque podrías haber charlado, porque tenías acceso con la mm, banda y toda la historia. Sí, claro, pero no era la intención para nada, prefería esa libertad para poder hacer las cosas. sí, sin presiones, sin tener que estar, como decís vos, esos embrollos que capaz burocráticamente después te terminan complicando. Sí, además de lo burocrático en sí, vos estás obligado a tomar un determinado punto de vista de antemano, que no Claro, está mal, repito, vos podés llegar a hacer eso. O sea, si viene un día por ahí una banda, viene Iron Maiden y me dice, ¿no te gustaría hacer una biografía oficial? Yo le digo, bueno, está bien, pero es otro tipo de cosa, es como que cambiás el enfoque completamente, porque ya tenés una responsabilidad directa con la banda, que antes no tenés. Y yo siempre estuve más cerca del público que de la banda, en el sentido de que mi punto de vista siempre fue el del fan, incluso el del periodista, fan al fin, pero periodista. Entonces es sí, como que lo otro me obligaría a ponerme en otra posición. totalmente, totalmente. Después escribiste un libro, pero este sería un libro más gótico, se podría decir. Eso es un ensayo, es bastante curioso. Para la misma editorial de allá de Barcelona, Cuarentena, Mm, les tiré la idea de escribir acerca del movimiento gótico. El movimiento ujú, gótico arranca en 1789 e incluye literatura, cine, pintura, artes plásticas en música, general, etcétera, etcétera, y música. ujú, Entonces mi idea era abarcar todo el panorama. Eh, Fue un ensayo muy interesante que después se llegó a editar acá, se agotó. Lamentablemente no dio para hacer una reedición, pero mm, bueno, nada, se agotó, así que está muy bien. Y era algo, nada,
que tenía que ver con todo un entramado cultural particular, porque yo ya, digamos, en la parte literaria la armé con esa intención específicamente, ¿no? De hecho, traté de la parte musical no tocarla directamente, y por eso le delegué parte de ella a Ezequiel Núñez, ese capítulo Ujú. en particular, como para que tuviera una apertura más, eh, ¿cómo decir?, más ecléctica. Claro, totalmente, sí, más homogéneo, aparte, no tan centrado solamente en tu opinión o tu punto de vista, tal vez. Sí, a ver, traté de tomar distancia de la parte musical y lo puse, digamos, digamos, lo elegí Ezequiel como intermediario para ese capítulo en particular, porque si no, iba a saltar el comentario del cabeza de termo, que existe, de que, claro, no, de que, pero vos desde cuándo sos gótico, loco, que habla de música gótica, porque me llegaron esos Claro, comentarios. Entonces me pasé a explicar que el que escribió el capítulo de la música gótica es un especialista en música oscura, ¿sí? bueno, Para no tener que... O sea, yo la podría haber escrito perfectamente, pero prefería no meterme en ese tema. Me dediqué a cine, me dediqué a literatura, me dediqué a plástica, a incluso artes eróticas, todo lo que incluye el tema del gótico. Pero la parte musical la dejé como un poco en otras manos. claro, está bien. Ahora, me dijiste tu primera entrevista, digamos así, en forma periodística, digamos, fue la que me contaste. ¿Cuál fue la primera que realmente estabas esperando y lograste hacer? No, La que dijiste, por todas fin en realidad. llegué. Incluso la primera, que fue la de Sherpa, también era algo que esperaba. Obviamente que tuve oportunidad de entrevistar a Glenn Tipton, a Dave Ellefson, a un montón de gente. Ahora, si vos me decís cuáles fueron las entrevistas en donde me temblaron las patitas, sí, a ver, Ronnie James Dio, por supuesto, Robert Plant y Jimmy Page, que fueron mis póster de la pared de adolescente. Claro. Y después conocí mucha gente contemporánea que, con la cual terminé teniendo incluso una relación de amistades. El caso de André Matos, que lo extraño todo el tiempo porque era un tipo brillante, absolutamente brillante. Pero después hubo algunas cosas que sí, que dije, wow, qué maravilla estar acá, pues Bruce Dickinson, por supuesto. Y hubo mucha gente que descubrí por el camino, gente que estaba incluso naciendo a toda esta historia y de alguna manera nacíamos juntos porque la música se estaba desencadenando simultáneamente. Claro, tal cual. Obviamente, Acá me obviamente preguntan, de acá también, ¿eh? Está claro, o sea, gente como Eduardo Fresa o Locomotor Espósito, Willy Quiroga, Héctor Stark, eh, bueno, por supuesto, Iorio, el Beto Samarvide, después Hermética, el más fuerte, o sea, Rata Blanca, estamos hablando de toda esa época. totalmente. Acá me preguntan si alguna vez entrevistaste a Robert Plant. Sí, sí, claro. De hecho, dos veces. Una con Jimmy Page y otra sin Jimmy Page. La primera fue con Jimmy Page. Los dos estaban en una situación muy rara. Venían a presentar Page y Plant. Y Sí. Sergio Marchi, conocido periodista, sale con una cara pálido, sale pálido. Esto fue en el hotel, hoy creo que ahora se llama Four Seasons, antes se llamaba Ah, Hilton. claro. Acá me preguntan también por Osvaldo Civile, después si querés cuento algo de Osvaldo, porque también fue un amigo. Eh, Cuando me llega el momento, bueno, sale directamente, Marchi sale totalmente demudado y me dice,
se me enojaron porque les pregunté sobre Led Zeppelin. Claro, yo empecé a acomodarme y dije, vienen en plan, no me hables de Zeppelin, que tenemos algo nuevo entre manos. Entonces, era para televisión, para colmo. Y es verdad, estaban de un humor raro. Entonces dije, no voy a hacer una sola pregunta sobre Led Zeppelin, nada, no voy a preguntar nada de Led Zeppelin. Plant estaba escéptico, aparte Plant tiene un humor rarísimo, las 2 veces que lo vi tenía ese tipo de humor extraño que te deja un poco afuera, ¿viste? Que te cuenta un chiste o te hace el chiste, pero no sabes si estás incluido o no. Claro. Entonces, en un momento dado digo, bueno, a ver, voy a tirar la caña por ese lado a ver qué pasa. Y le digo, sobreviviste a la crítica de Shaken and Stir, que es tu disco menos popular y el que recibió más palos y toda la historia, y se quedó como diciendo, pará, este conoce. Dice, y ahí es donde se enganchó. O sea, ahí es donde la entrevista empezó a tomar vuelo. Es decir, era una entrevista que venía para atrás y la remonté y terminé muy bien con los dos. De hecho, casi me matan con la última pregunta, porque me dicen, bueno, una pregunta más y ya está. Y yo les hice una pregunta tramposa, les dije, ¿qué significa el blues en sus vidas? Y se agarraron la cabeza, me dicen, puedo estar toda la tarde contándote esto. No es justo, no podés hacer esa pregunta. Bueno, a ese nivel. Y realmente sí, salió muy bien. A ver, con Osvaldo, ya que alguien preguntó acá y está muy bien. Yo Osvaldo lo conocía mucho antes del periodismo. Creo que estaba todavía en Té de Brujas. Resulta que íbamos todos los sábados a la noche al cine Lara a ver la canción es la misma de Led Zeppelin. Bueno, no es secreto que Osvaldo era recontrafan de Led Zeppelin. Estábamos mirando la película, que ya de tantas veces que la pasaban, había partes cortadas porque en aquel momento se pasaba por proyector y el celuloide se quemaban y esas partes, esos fotogramas los cortaban. Entonces la gente ya sabía hasta dónde venían los cortes. Era terrible. Bueno, eran muchas veces que íbamos, porque íbamos todos los sábados, yo vi la película claramente más de 20 veces, así que todo bien. Y Osvaldo también, por supuesto. Bueno, en un momento dado, estaba discutiendo, los que estaban adelante, en la butaca de adelante, estaban discutiendo, y Osvaldo empieza, que yo no lo conocía todavía, empieza a decir, no, porque vos no entendés. El tipo toca ahí abajo, porque tocando ahí abajo saca el sonido mucho más fuerte y lo siente mejor. No importa que no sea que técnicamente está bien. ¿Qué significa que es técnico? Y ahí se da vuelta, me engancha y me mira. A vos, por ejemplo, ¿qué pensás de Jimmy Page tocando la guitarra así? Y yo digo, mira, es el estilo de él, le sale fantástico, no hay nada que decir. ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? Bueno, así nos conocimos con Osvaldo. Y yo después lo vi muchas veces y tuve una relación muy buena. Tenía un humor inestable, sí, tenía un humor inestable, era así él, pero era un tipo fantástico, que además, nada, a pesar de sus rarezas, o sea, una de las cosas que siempre nos reímos con Roweck era que no había recital de B8 en donde subiera Osvaldo y no se llevara la chancha por delante. Es decir, el bombo grande de Roweck se lo llevaba por delante siempre. Siempre entraba y pateaba el bombo sin querer porque no sé, no lo veía, no se daba cuenta, no había forma. Y el día que fue lo del B8 homenaje, que hacía mucho que no los veías tocar y nada, en Cemento, también se la llevó por delante. Y habían pasado años de los años. ¿Me entendés? O sea, a ese nivel. Tremendo, tremendo. Bueno, era como que era ya su estilo. Sí. A ver, el chiste. O sea, no voy a decir nada nuevo. Osvaldo tomaba mucho, ¿sí? Pero era como él mismo decía, como un obrero de la construcción, que si no toma no le salen derechos los edificios. Sí, totalmente. Acá me preguntan, entre medio de las preguntas había una que era ¿cómo ves hoy a Lander?
Desde tu punto de vista, con tu experiencia, ¿cómo lo ves? Yo lo veo muy bien desde el punto de vista de la superación. Es decir, el under Ujú. superó aquella barrera de que antes podías hacer cualquier cosa y el público no te importaba. Eso Mm, fue durante mucho tiempo. La calidad técnica que se tenía antes era deficiente y las bandas a veces eran muy descuidadas con el sonido, con lo que ofrecían, con las ambiciones, que eran pocas. Entonces, claro, cualquier cosa estaba bien porque era under. No, no, ¿cómo cualquier claro, cosa está bien? Vos tenés que tratar de sí, hacer lo mejor que se pueda. Y creo que hoy en día el under aprendió la lección, o sea, o lo haces bien o no lo haces. Pero no por una cuestión de que vendés más o vendés menos, por una cuestión de orgullo personal. O sea, vos tal sos cual. músico, hacés las cosas bien, si no, no tiene sentido. Y el under tardó en entender esta lección. Por suerte, bueno, nada. Eh, Creo que se profesionalizó y hoy en día no estamos muy seguros si hablar de under o no, porque ya no hay diferencias, si vamos al No, tal caso. cual. No, ¿Cómo se llamaba yo la película de realmente, Zeppelin? La canción es la misma, acá estoy leyendo. The song remains the same, la canción es la misma. ahí está. Te iba a preguntar esa que preguntaban. No, tal cual, el Under hoy yo creo que tiene encima un nivel increíble. Lo único que no tiene Sí, capaz sí, es ese totalmente. empujoncito del público para terminar de salir del supuesto Under. No es Pero el la verdad público, que es, hoy en día no es ¿no? el público el problema. No, creo yo que el problema es la situación, la época. La época, a ver, voy a tratar de ser lo más sintético que pueda explicando esto. Cuando nosotros estábamos inmersos en aquel mundo de los 70s, 80s, 90s y demás, lo más importante era el arte. Del 2000 para acá, lo más importante fue la tecnología, fue como una revolución que cambió todo y fosilizó todo lo que había. Claro. Entonces, hoy en día importa más el medio que lo que vos ofreces. De hecho, no hay mucho nuevo. Es decir, Ujú, no vas a encontrar, por ejemplo, estilos nuevos. El último estilo nuevo fue el dient, ponele. Y algún otro estilo que es un híbrido, por ejemplo, el folk metal, es una combinación de cosas. Pero claro, estilos que salgan del vientre de los géneros, o del vientre del metal, ya es muy difícil que lo encuentres. O sea, en los 90 terminó de agotarse esa idea. Entonces las bandas que salen hoy en día no tienen más remedio que funcionar encima del cianotipo que ya existe. El cianotipo es aquellos mapas, perdón, aquellos planos que se hacían de las sí. casas antes en azul y que sobre Ujú, eso se hacía el plano real. Bueno, claro, esas huellas originales ya fueron puestas como cimientos y es difícil escaparse de ahí. Para escaparse de ahí tenés que cambiar de estilo o de género. Y entonces ya no es tal lo cual. mismo. Acá me dice, ¿te gusta que vuelva Pantera a las pistas? No, no, no vuelve Pantera. Lo que hay es un tributo a Pantera y los propios músicos lo dicen. O sea que la verdad es que hay una intención de recuperar la oportunidad de escuchar a Pantera en vivo, aunque no sea el Claro. original. O sea, los hermanos Darrell y Vinny son irreemplazables. Pero bueno, está bien. No, sí, sí, y hay un montón de bandas que podemos ondar de que están haciendo lo mismo, que mantienen el nombre, te lo traen, pero pasan a ser más un tributo capaz que realmente la banda original. Personalmente, por ejemplo, y seguramente me van a odiar muchos, a mí me pasa mucho con Queen, que lamentablemente desde el momento en que Freddie Mercury dejó de estar, sigue siendo la banda, yo sé que el resto de los músicos están, pero sin la voz de ese genio me parece que dejó de ser un poco en la esencia de Queen. Eh, Sí, pero no a deja de mí me ser un pasa esto. tributo. O sea, Me yo pasa fui a ver eso, a Queen con claro. Adam Lambert. Esta vez tuvieron la picardía de poner un auténtico homosexual al frente de la banda, que está muy bien, porque mantenía el legado.
Claro, mantiene el legado de Freddie en el sentido de que hay canciones que Paul Rogers no podía cantar. O sea, Paul Nah, Rogers cantando Killer Queen no tenía ningún sentido. Y este chico Adam Lambert, del cual yo la verdad no tenía mucha referencia, cuando salió a cantar Killer Queen a mí se me cayó la mandíbula. Dije, qué bien, entendió todo. O sea, es tal un cual. juego, está muy bien, bárbaro. Bueno, pero es un tributo, no queda otra más que esto. Vos pensás que entre las cosas que ocurrieron entonces y las que ocurren ahora, hay 30 o 40 años de distancia. En 30 o 40 años la gente no solamente se muere, cambia muchísimo. No hay remedio, hay que, si uno quiere ofrecer algo, que aparte, mira, una de las cosas que sí me enoja es cuando la gente utiliza cierto lenguaje que es irrespetuoso. Por ejemplo, dice, loco, siguen robando con eso. ¿Cómo siguen robando? Con su Ah, ¿Cómo te robás tu propia música? Al contrario, volvés sobre tu propia música. Si vos querés la consumís, si no querés no la consumís y punto. Pero yo no le voy a ir a decir a Brian May, loco, pusiste a Adam, te vendiste. No tiene ningún sentido. O sea, está muy tal bien, es cual. un tributo, ¿qué vas a hacerle? Y creo que ellos lo saben mejor que nadie, no, la idea no es reemplazar a nadie. Cuando se produce un reemplazo es porque la magia, la banda realmente quiere cambiar, o se ve impelida a dar un paso hacia adelante y ahí sí hay un reemplazo. Pero no es el Totalmente. caso, en general no es para hacer música nueva, es para tratar de revivir la sensación en vivo de la banda, básicamente. Y creo que es lo que está pasando con esta eh, reunión tributo de Pantera con Zakk Wylde y Charlie Benante, que también, digamos la verdad, no son dos cuatro de copas que nunca tuvieron nada que ver. O sea, Zakk Wylde llegó a tocar con Phil Anselmo y a presentarse de invitado, toda la historia. Charlie Benante es un fan de Pantera, no hay nada que decir. O sea, la pregunta es, ¿irías a ver un show donde estén los dos que quedaron de Pantera con estos otros dos tipos, sí o no? Si es sí, callate, ya está, ya me contestaste todo. Si no, no vayas. No hace Claro, falta que vayas, no estás obligado. La nadie te lo invitación te pidió. llegó y podés contestar el RCDP o no. Tal cual, absolutamente. La última preguntita, ¿cómo llegaste a, porque pasamos por el tema de la revista, ¿no? De las entrevistas, etcétera, ¿cómo llegaste, cómo fue tu paso a la televisión? A llegar a los medios de comunicación, digamos, ya en vivo, con cámara, etcétera. ¿Quién te dio o cómo vos en realidad te abriste paso en ese medio? A ver, yo empecé con la revista, pasé a la Ujú. radio y continué con la revista. Y Sí. mientras estaba en la radio, surgió la oportunidad de hacer televisión, porque Ujú, el Ruso Berea estaba haciendo el Power 30 en Match Music y no ujú. quería hacerlo más. Y Charlie Pérez, que era el director artístico del canal, me dijo, ¿no querés hacer vos el Power 30? Nunca había estado delante de la televisión y delante de una cámara como para hacer televisión. Tal cual. Eh, nada, digamos, hice el primer programa grabado y el segundo programa lo hice en vivo ya directamente. Y curiosamente, hoy, 25 años después, Charlie Pérez es el que está dándome una mano con este Power 30, con el regreso del Power 30 que estoy haciendo ahora a través de la plataforma X-Level. O sea que seguimos trabajando juntos, volvimos a trabajar juntos en aquello que era tan particular, porque realmente el Power 30 fue un programa muy particular. No sé si puedo compararlo con otros programas de la época, siquiera porque eran distintos, francamente. Si vos comparás con el Headbangers Ball de entonces, o con el programa que hacía Camilo en el Canal 21, no se parecían mucho, tenían mucho de personal esos programas, que eran muy buenos, estamos hablando de programas excelentes, pero el Power 30 tenía como una característica extraña que derivaba
del formato que venía de Canadá, que fue adaptado acá en la Argentina de una manera muy original. Ajá. Y en ese formato yo me prendí y me encontré con algo, nada, encantador, en el sentido de que se podía hacer prácticamente de todo lo que quisieras hacer se podía hacer. Así que, ¿por qué no hacerlo? Y quedó muy bien. De hecho, lamenté mucho que se terminara el Power 30, Claro. porque era un programa que tenía no solo una identidad, sino un perfil muy particular. Y además era para gente que podía pasar por ahí y engancharse, lo mismo que para el fan acérrimo. Así que estaba muy bien. Con esa misma idea estamos haciendo ahora el Power Iba, 30 25 iba a años preguntar después, eso, ¿cómo, y cómo surgió ahora el rememorar y traerlo otra vez a la vida? muy raro, porque en un momento dado nos contactamos con la gente de Match Music que había quedado, que ahora tiene sede en Miami, Ajá, y es otra gente que compró los derechos, ¿no? Y demás, y nos dijeron que si queríamos hacer el programa estaba todo bien, podíamos empezar ahí. Pero resulta que tienen una forma de trabajar que es absolutamente imposible. O sea, ajá. pretendían que entregáramos cada capítulo del programa 2 meses antes, sujeto a revisión. Y no nos servía. Así que luego de un par de emisiones nos pasamos a X Level en Puerto Rico, que tienen, digamos, una plataforma muy amplia. Incluso llega por cable acá en la Argentina para los que tengan el sistema Roku, que es un Ajá. sistema que no tiene todo el mundo, pero que los que lo tienen pueden ir directamente a X-Level y verlo en hiperrecontra calidad en la televisión. Si no, se puede seguir por internet, que hoy en día ya no es un secreto para nadie. No, totalmente, totalmente. Bueno, César, sé que te tenés que ir. Nada, me quedaría, yo creo que 20 horas más hablando. Me parece que debes tener muchísimas, muchísimas anécdotas hermosas, así que nada, te agradezco muchísimo por este tiempo. Sé que te tenés que rajar ahora, que tenés una reunión. Así que nada, César, de Es verdad, un, de es, corazón, te lo agradezco. en realidad no la tengo yo la reunión, es mi hija que Ah, tiene un cumpleaños y la tengo que llevar. bueno, Es eso. bueno, es súper importante, olvídate. Yo tengo dos, así que entiendo perfectamente. Así que nada, te agradezco de verdad, de corazón. Ojalá en breve nos crucemos y nos conozcamos en persona. Y de verdad, te lo vuelvo a decir, te agradezco un montón, fue un placer y un honor realmente que me des este momento, este espacio. Y bueno, si en algún momento se da, me encantaría que lo sigamos porque sé que hay un montón en el tintero todavía para aprovechar. Dale, gracias a vos y cuando quieras. Y gracias a la audiencia por estar pendiente del otro lado. Totalmente. Así que bueno, te mando un beso gigante y ya nos estaremos cruzando en alguna buena fecha. Dale, 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 espectacular. Un besote. Bueno, lleve a la princesa. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.